Hola a todos, que el Señor les bendiga. Es un placer saludarles y creer que Dios ha estado con ustedes y que ha sido la mano misericordiosa del Señor con sus vidas. Aquí estamos una vez más para compartir una palabra del Señor y alabar el nombre del Señor, porque Él, su maravilla, su misericordia ha sido en gran manera sobre nuestras vidas. ¿Así es? Amén. Que Dios les bendiga también, mis hermanos, grandemente, los siga cuidando. Hoy tenemos una palabra para cada uno de ustedes, así que prepare su corazón. El Señor es bueno en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor amado, en Señor, esta hora, gracias. agradecido, Señor, de la Alzamos, oportunidad Señor, que tú nuestro nos corazón. brindas, Señor, de compartir tu Tú palabra, eres fiel y Señor, a bendito, través de estas Señor. redes sociales. Nos unimos, Señor. Señor, y en esta rogándote, hora. amado Dios, En que el pueda nombre penetrar de y sea Jesús. como una semilla poderosa, En el Señor, nombre de que Jesús. crezca en el corazón, en el interior de cada persona. Oh, sí, Señor amado, tu aleluya. palabra, Señor Jesucristo, Bendito eres, que es Señor. poderosa, Dios mío, más poderosa que espada de doble filo, Aleluya. que penetra hasta Aleluya. partir el alma, la coyuntura, Señor, Sí, y los Señor. tuétanos, Señor, Amén, de los Señor. huesos. Señor, bendice, Señor amado, en esta hora cada vida, Gracias. cada corazón, Señor, que se dispone a Oh, escuchar, Dios. a creer Sí, y a Señor. hacer tu palabra. Bendice, Señor, Gracias, aquellas Señor. vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La palabra que el Señor nos tiene para hoy está ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Contarles, mis hermanos, que hemos estado estudiando los días viernes con un grupo de pastores. Darle un saludo a nuestra profesora Mirza, a su esposo Marco. Y hemos estado hablando de la cultura bíblica, de todos estos procesos que vivió el pueblo de Israel. Y mientras hemos estado estudiando, hemos descubierto varias verdades ahí que son muy aplicables a lo que estamos viviendo como iglesia, como hijos de Dios. Quiero comenzar leyendo el verso 9 del capítulo 29 de Jeremías. Perdón, el verso 11 de Jeremías. Capítulo 29, verso 11. Así que dice ahí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando uno va leyendo el libro de Jeremías, va entendiendo un poco los contextos. Este capítulo dice la carta de Jeremías al pueblo, a los cautivos, al pueblo que estaba ya cautivo. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué se trata el mensaje de hoy? La justicia de Dios lleva como título la justicia de Dios que parece injusticia. La justicia de Dios que parece injusticia. Con este texto podemos estar agradecidos quizás del Señor, porque Él nos dice aquí, Él dice, porque yo sé. ¿Quién puede, los que somos creyentes, muchos de los que quizás me van a escuchar este video no creen, tienen muchas dudas, son humanistas en su forma de pensar, todo, quieren respuestas de todas las cosas, y para ellos es muy difícil entender el concepto de Dios soberano, es muy difícil comprender que Dios todo lo sabe. Por eso este es un camino de fe, que en la gran medida de todo este caminar muchas veces no vamos a entender las razones de las cosas que nos pasan. Simplemente debemos movernos por la fe. Entonces aquí dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Leyendo todo el capítulo, ellos fueron, amados, lamentablemente llevados al cautiverio. Estaban sufriendo, habían perdido todos los símbolos que ellos tenían para permanecer como una nación. Había sido destruido el templo que tanto costó construir, había sido destruido su pueblo como nación, primero Israel del norte, luego ellos Judá del sur, donde estaba Jerusalén, y despojaron a todo el pueblo, a todo el templo.
y se llevaron cautivo a Daniel, a todos los palacios, a toda la gente erudita, intelectual, a Babilonia. Algunos dicen 800 kilómetros, 1500 kilómetros de su tierra viajaron. Con algunos de ustedes, Iglesia del Señor, yo les he comentado esta palabra en el Zoom que hacemos los días viernes. Y hoy quiero compartir con ustedes, en mi corazón está el volver a repetir estas palabras, volver a poder remachar un poco este pensamiento que nos está dando el Señor en esta primera semana de julio. ¿Por qué quiere que tengamos, amados, que descansemos en el Señor? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Y quizás tú me estás escuchando en la cárcel, en el hospital. Quizás te van a poner esta grabación y vas a estar escuchando y estás desesperado porque no sabes qué viene el mañana, con toda esta pandemia, con todas las situaciones de crisis económicas que se avecinan, con las protestas sociales que ya comienzan a darse en diferentes partes de nuestro país. Tenemos un norte, una dirección que no sabemos a dónde vamos. Pero Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, que son pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando vamos a comparar la palabra aquí, vamos a ver que muchas veces estos pensamientos, sé qué pensamientos tengo hacia ustedes, pareciera que no tiene nada de justo, que no hay nada claro ahí. Y volviendo aquí a lo que estaba pasando Jeremías, en el capítulo 15, él está consternado con toda la situación que está viviendo, porque tenía que decirle a un pueblo de Judá que Dios los iba a castigar, porque ellos habían levantado altares, habían abandonado al Dios de sus padres, habían colocado sacerdotes de acuerdo a sus intereses políticos. Ellos estaban escuchando a profetas que eran profetas que profetizaban por soborno, les pagaban para que dijeran lo que el gobierno y la clase aristocrática de Judá quería escuchar, que la invasión de Babilonia no iba a ser tal, que ellos se podían unir con el pueblo de Egipto y buscar alianza y poder luchar. Y la profecía de Jeremías era todo lo contrario, que debían entregarse, que debían rendirse, que era un plan de Dios. No querían escucharlo. Y la gente se burlaba y lo atacaba a este joven profeta. Y dice así: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, sufro violencia, sufro persecución. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Ahí estaba su queja en oración al Señor, como tú y yo, cuántas veces nos debemos y nos hemos quejado y nos vamos a quejar por las situaciones injustas en las que estamos viviendo. Por tanto, así dijo Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Él recobra fuerza con esta gran respuesta, porque créanme, amado, que decirle a todo un gobierno, a toda la clase política, a la clase de los levitas, los sacerdotes, que el camino era en otra dirección, no lo que ellos creían. Fue perseguido Jeremías por esas palabras.
Y después en el cautiverio, cuando ya se cumplió la palabra, estaban castigados, sin nada, porque esta guerra, ellos, los que tenían a Jehová como el Dios de los ejércitos, como acabamos de leer, había sido derrotado por Marduk, el Dios de los babilonios. Suena como muy extraño. ¿En qué momento el Señor permite todo esto? ¿O dónde quedaron sus promesas que lo iba a hacer una nación más grande que todas las estrellas del cielo, que iban a ser multitudes como las estrellas del cielo? ¿Dónde quedó la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Dios se arrepintió acaso de eso, de todas esas promesas y bendiciones? No, de ninguna manera. El hombre falló. Dios siempre permanece fiel. Y vemos en este contexto del 29 que el profeta les dice, ya, están en cautiverio, perdieron su casa, perdieron el templo, perdieron su tierra, perdieron a sus padres, porque en el capítulo 79 de los Salmos ellos se quejan cómo los justos, la sangre de los justos corría en la ciudad de Jerusalén por esta invasión de Babilonia, que fueron muy bárbaros ellos con ellos. Y él le manda a decir allá a los que ya llegaron al cautiverio, les dice, oiga, edifiquen casa y habítenla, planten huertos y coman de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, dad mujer a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, dispersar en el cautiverio. Porque los salmos hablan mucho de la cautividad de Sion, de la cautividad de los hijos, de los escogidos del pueblo de Israel. Orad por aquella ciudad y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Imagínense, Dios les manda a través del profeta Jeremías que en medio de todas las injusticias que están viviendo, que ellos oren por esos injustos, que ellos clamen a Dios, que ahí crezcan económicamente, crezcan como familias y se multipliquen. El profeta les avisó que iban a ser 70 años viviendo de esa forma. Y acá les explica, tanto en el resto del capítulo, en el 30 y en el 31, por qué están allá, qué fue lo malo que hicieron, y también les habla del retorno. Amados, cuando uno ve en la Biblia este pensamiento, que el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz, y parece que uno no los viera. ¿Cuántas veces hemos hablado de Romanos 8 cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien? Esto es de acuerdo a los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y ahí como que empieza un poco uno a entender esto, porque es difícil entenderlo. Imagínense cuando uno ve a José de los hijos de Jacob, los hermanos no creían en él, no creían en sus sueños, lo vendieron como esclavo. El joven José fue correcto, como acabamos de leer, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Saca lo precioso de lo vil. José tenía un corazón correcto. Sin embargo, ahí en medio de la injusticia en que estaba viviendo, estaba obrando la justicia de Dios. Había un plan. Pero ¿cómo uno se explica que sea vendido, que los hermanos vendan como esclavo a un hombre de Dios? Que después ese hombre de Dios en la casa de Potifar haga prosperar a este hombre a tal punto que se enriquece mucho más. Pero una mujer lo tienta y lo acusa de una acusación gravísima de intento de violación y es puesto en la cárcel. Imagínense cómo oraría José. Señor, yo he sido justo, pero los resultados de toda mi justicia son injusticias, son condenación. Ahora estoy preso, pero ahí en la cárcel, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Él siguió barriendo bien, siguió haciendo las cosas bien. Y allí descubrió a un panadero y a un copero, que de él oró al Señor y le reveló sus sueños. Y siguió preso a tal punto que después fue jefe en la cárcel. Y ahí en ese lugar, aparentemente viviendo una injusticia, desde ahí salta a ser llamado por el faraón de Egipto, el imperio de aquel entonces. Y Dios le muestra y le revela el sueño. Recuerda, iglesia del Señor, que al principio de este año el Dios nos dio una palabra en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Confía en Dios y vamos a estar seguros. Cree a sus profetas, cree al Espíritu Santo,
Cree a Cristo Jesús y estaremos seguros. Estaremos seguros. Hoy estamos leyendo esta palabra para confiar en Él en las cosas que están aconteciendo o que nos van a acontecer. Entonces, amado, este José, después uno ve los resultados. El Señor lo pone en segundo lugar de toda esta nación, de este imperio. Viene un hambre a la tierra y Él trae a sus padres y a estos hermanos que lo habían tratado mal. Esto es poner la otra mejilla. Esto es la justicia de Dios. Perdonar 1 y 1000 y 70 veces 7, dice la Escritura, a los que nos hacen mal. Esto es sacar lo precioso de lo vil. Porque ahí obra la justicia de Dios. Dios nos ha llamado a ser justos como Él, en medio de las injusticias que están en nuestro ambiente y que a veces nos cometen en contra de nosotros. ¿Para qué hablarles de Job? Un hombre correcto de oración, un hombre justo, un hombre admirado por todo su pueblo, a tal punto que oraba a Dios, a tal punto que Dios mismo decía: ¿no has visto, conversando con Lucifer, a uno perfecto, apartado del mal, a un hombre tan correcto como él? A ese punto de admiración de Dios. Pero aún así perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió sus tierras. Igual que Israel, perdió todo. A diferencia de Israel, él era correcto. Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo desobediente, que fue castigado. Porque Dios les advirtió: si tú obedeces, estas son las bendiciones, pero si desobedeces, estas son las consecuencias. Y estamos viendo acá que muchas veces, aún en la obediencia, a veces hay pruebas horribles, terribles e injustas. Elías, un hombre que acababa de hacer caer fuego del cielo, y le baja un temor a causa de Jezreel, la esposa de Acab, y huye. Y lo alimentan los cuervos. Y él dice en su oración: Señor, solo yo he quedado. Como un hombre que después de haber hecho caer fuego del cielo, haber demostrado a todo Israel de que el Dios que él adoraba, del cual era profeta él, era tan poderoso, pero llega un momento dado que se olvidó de ese poder como un hombre que era. Es citado mucho en la Biblia Elías, pero también era un hombre humano. Y después de una gran gloria, cayó escondido en una cueva, pero ahí Dios estaba con él. ¿Para qué hablarles de Daniel? Que él fue llevado al cautiverio junto con Mesac, Sadrach y Abednego, que son algunos de las personas cultas e intelectuales de Israel, de Judá, que son llevados al cautiverio, porque muchos hombres y mujeres fueron llevados, pero ellos se destacaron. Fueron enseñados para estar en el palacio del rey Nabucodonosor y de los hijos. Tuvieron 70 años en ese lugar, muchos hombres así como Daniel, Mesac, pero ellos tenían una fe tan férrea que a pesar de la injusticia que estaba ocurriendo con ellos, porque ellos no adoraban a otro Dios que al Dios de Israel, al Dios de Judá, al Dios verdadero, pero el resto del país no hacía lo mismo. Muchas veces nosotros vamos a ser arrastrados por el mal que hacen otros, pero ahí hay un propósito del Señor, para que estemos orando, para que estemos intercediendo por esos otros que fueron los injustos, los desobedientes, como en este caso, porque el mismo capítulo 10 de Daniel dice: Señor, hemos pecado, hemos hecho injustamente, pero él no era así, pero él oraba por su pueblo. Por eso cuando a Jeremías le dice: te pondré por un muro, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque el hablar de Dios, amados del Señor, no es fácil. Vamos a ser perseguidos, pero no debemos convertirnos a esas quejas, convertirnos a esas denuncias, a esos envidias, a esas malinterpretaciones. No, debemos ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a orar con Él, conversar con Él, para que la gente se convierta al Cristo que nosotros anunciamos. También podemos hablar, amados, de Esther, una mujer llamada al palacio. Ojalá puedan leer también el libro de Esther, que en un momento dado un ministro del rey quiso hacer, amado, destruir a todo el pueblo de Judá, y Esther dijo: ayunen conmigo para que yo halle gracia delante del rey. Una mujer temerosa de Dios, que estaba viviendo una situación difícil, pero tuvo una oportunidad en medio de la injusticia de poder salvar. Hoy en día hasta aún se celebra una fiesta en el nombre de aquella independencia, aquella liberación. Fueron libres
de la cautividad, del exterminio en aquella ocasión, a causa de una mujer que tomó una decisión de santidad, de consagración y saber que le podía costar la vida, pero puso su vida por todo su pueblo. Oh, cuántos ejemplos hay en la Biblia. ¿Saben? Perdieron su tierra, perdieron su templo, perdieron el sacerdocio, ya dejaron de sacrificar en esta cautividad. ¿Pero qué los mantuvo vivos? La profe nos enseñaba y nos decía un texto que decía: el texto o la palabra en la dispersión o en la cautividad es patria. Lo único que toda esta gente se llevó, ya no tenían tierra, ni rey, ni templo, nada. Eran esclavos, eran cautivos. Pero se acordaron de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es lo que nos va a mantener con una identidad que tiene propósito. ¿Para qué estoy? Nuestra identidad tiene propósito. Hemos leído muchas veces 1 Pedro en el capítulo 2, verso 9, de que somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro trabajo, anunciarlo a Él, enseñarlo a Él. ¿Qué hizo el pueblo de Judá bajo cautiverio? Volvieron a la palabra. Y en la palabra estaba su identidad con propósito. Y en la palabra decían que debían circuncidar a sus niños a los 8 días. Y así comenzaron a hacerlo. Porque estaban rodeados de dioses, estaban rodeados de filosofías, estaban rodeados de una cultura tan diferente, estaban rodeados del modernismo que había en Babilonia, estaban rodeados de todas las ciencias que había en ese lugar. Pero ellos se mantuvieron en la palabra. Y la palabra decía, además, que ellos tenían que respetar el Sabbat, que el 6º día, 7 días tenían que trabajar y descansar un día. Y comenzaron a respetar el Sabbat que habían olvidado. Y comenzaron a santificar el Sabbat y consagrarse a Dios en aquel día. ¿Y qué más hicieron? Porque cuando llegaron a Babilonia, el rey, el emperador les permitió vivir en comunidad. Comenzaron a formar la sinagoga. ¿Qué significa sinagoga? Compartir juntos, estar juntos. El día como hoy, queridos hermanos, nosotros le llamamos a nuestra reunión iglesia en coyunturas. Es como una especie de sinagoga donde nos escuchamos, donde se habla la palabra. Y en la sinagoga se abría la palabra, se oraba, se hacía justicia, había disciplina muchas veces en el pueblo. Y ahí todo se hacía en aquella casa, en aquella sinagoga, porque era una casa, no podían tener templos. La sinagoga es vital, y fue vital en el cautiverio, porque ahí ellos comenzaron a recobrar su identidad con propósito, escogidos por Dios. Comenzaron a volver a la palabra, a cuidarla y a respetarla. A tal punto, amados, porque ellos sabían que iban a vivir, porque creyeron a la profecía allí de Jeremías, que iban a permanecer 70 años. Y comenzaron a hablarle a sus hijos la palabra. De pequeños le empezaron a enseñar la palabra. Texto tras texto, palabra tras palabra, reglón tras reglón. Y la escuela de los niños era escuchar las enseñanzas de Moisés. Nosotros debemos volver a lo que el Señor lo hizo. Nosotros pensamos que la escuela dominical era el lugar, pero saben, la escuela dominical y todos los ministerios de niños solamente son acompañantes, son facilitadores de un trabajo que tienen que hacer los padres. Ahí recordaron que debían enseñar a sus hijos. Por eso el pueblo, una vez que se cumplió los 70 años, ¿saben los que querían y deseaban volver a la tierra? Eran estos hijos que llegaron pequeños a aquel lugar, los que nacieron en Babilonia. Muchos volvieron, otros se quedaron. Y volvieron a un lugar donde era horrible. Era un lugar abandonado. Todo derrumbado, porque la gente que se quedó en Jerusalén y en las tierras de alrededor eran los pobres, la gente más pobre. Hubo que reconstruirlo todo en el tiempo de Zorobabel. Cuando leemos Zacarías, leemos Ageo, Sofonías, y los profetas menores nos hablan un poco, en algunos de ellos, la situación en que se encontraba el pueblo y lo mucho que les costó. ¿Cuáles son nuestros símbolos en la actualidad, Iglesia del Señor?
si ya no nos podemos congregar y va a ser muy difícil volver a hacerlo, vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado. ¿Cuántos meses pasarán para volver a abrazarnos, a tocarnos? Pero ¿saben? Tenemos los mismos símbolos que nos vamos a tener igual que ellos. ¿Cuáles son los símbolos actuales? Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la adoración. ¿Qué más tenemos? Tenemos la cena del Señor que nos dejó Jesús, la copa y el pan. ¿Qué más tenemos? ¿Saben qué más tenemos? Tenemos el bautismo en agua, que en algún minuto vamos a tener que quizás bautizarnos en forma clandestina. Pero esas son las cosas que nos dejó el Señor. Y lo maravilloso, al Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando uno lee todo esto y escucha todo esto, el Señor, aún en esta situación, acompañó al pueblo de Israel. Ese Dios que parece que era un Dios derrotado por Marduk, el Dios de los babilonios. Porque recuerden, amados, que les comentaba que cuando llegaron toda esa multitud de cautivos, los sacerdotes de Marduk en Babilonia cantaban, adoraban y decían: aquí vienen los derrotados, el Jireh, el Jehová de ellos, el Adonai fue derrotado por Marduk. Imagínense cómo se sentiría todo este pueblo al ver las consecuencias de haber adorado a otros dioses. Pero ahí en el cautiverio se mantuvieron firmes, gracias al Señor. Miren, ¿podemos esperar justicia del mundo, amados? Si estás seguro que el Señor te levantó para hacer su obra, hágala. Hágalo sin ningún temor. Y no esperen mientras hace la obra del Señor justicia de los hombres. Los hombres siempre van a perseguir la obra de Dios, como le pasó a Jeremías. No esperemos la justicia de los hombres en el trayecto. ¿Por qué no andamos por vista? Sino por fe. Y nuestra justicia viene del Señor de la obra. Él nos va a hacer justicia. No esperemos justicia de los hombres. Ahora, si estás seguro que el Señor no lo levantó para su obra, siga a otro del cual esté seguro que el Señor levantó para su obra. Si tú no eres el hombre o la mujer, pero hay otro hombre y otra mujer que sí Dios levantó para la obra, sígalo, apóyelo o apóyela, esté ahí. Pero lo importante es que donde quiera que estemos donde está la obra de Dios. ¿Y saben ustedes que la obra de Dios se fue al cautiverio a Babilonia? Todas las injusticias que vivieron allí fue para dar testimonio de este Dios maravilloso. La palabra se cumplió y volvieron de la cautividad. Por eso, amados, pase lo que pase, tenemos una identidad con propósito. Usted y yo y nosotros hemos sido llamados a cumplir la obra del Señor. Esa es la identidad con propósito que tenemos. ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Cuándo la vamos a hacer? No importa. Lo importante es que nos mantengamos en ese propósito y todo lo que busquemos, toda nuestra identidad se enfoque para allá. La profesión, los estudios, la familia, todos nuestros esfuerzos económicos, espirituales, sean para apoyar y manifestar de que estamos apoyando, estamos haciendo la obra o estamos apoyando la obra del Señor. Porque esa es nuestra identidad como escogidos por la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Sabe los pensamientos que Dios tiene hacia ti, hacia mí, hacia ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Termino contándoles que en esta justicia de Dios a veces se ven injusticias, pero siempre debemos entender, y a veces no vamos a entender, que Dios es justo. Nosotros tenemos un tío José que estuvimos orando, José Muñoz. Igual le mandamos un saludo si ve este video. Muchas iglesias estuvieron orando por él, incluso ustedes, mis hermanos, estuvimos orando. También yo le mandé fotos a través de WhatsApp para que oráramos por él. Estuvo en un 7º piso en la clínica Santa María. Él ahí experimentó la presencia del Señor de una manera como nunca la había manifestado. Él nos contaba de que en ese piso 7º, la gente salía en bolsa. Que había momentos donde él le hablaba a los doctores. Él oraba por los doctores. En otro momento, una enfermera
se cayó, se desmayó de cansancio, le oró por ella. Él vio el trabajo terrible que está ahí. Él tiene 4 operaciones al corazón. Ha estado 4 veces hospitalizado, diabetes, enfermo del corazón. Y este tema del coronavirus, él pudo salir adelante, mis hermanos. Él decía de sus 73 años, toda la vida hijo del Señor, a través de sus padres, que de pequeño lo llevaban a la iglesia. Muy cooperador en la iglesia donde asiste, muy generoso. Nuestro hermano José dice: yo no soy de púlpito, dijo, pero mientras él hablaba, nosotros nos emocionaba, porque él hablaba como un evangelista. Y ahí estaba el Señor, y en la noche estaba la presencia de Dios, en el lugar vi ángeles, arcángeles, y yo levantaba mis manos en mi camilla y adoraba a Dios, decía él. Y después llega a la casa, y ahí da una palabra, y después conversamos con él. Dice que él está tan gozoso de esta nueva oportunidad, y agradece a todos los que han orado por él. ¿Cuánta gente está enferma y no ha podido lograrlo? Y él se sentía un agradecido por la misericordia de Dios. Y en una de sus palabras, estando en sus grabaciones, decía: el Señor tiene misericordia de quien Él quiere, y Él ha tenido misericordia de mí. ¡Oh, qué tremendo! Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Y nos gozamos porque ahora está en su casa con sus nietos, su familia. Nos sacaba una foto comiendo algo que a él le gusta mucho, que son las papitas con pescado, ¿cierto? Y dábamos gloria a Dios, nos gozaba nuestro corazón. Y tendrá que contar el testimonio hasta el último suspiro de su vida, nuestro hermano José. Pero mientras él llegaba a su casa ese mismo domingo pasado, yo esa mañana también recibí una noticia, que también le quiero mandar un saludo a toda la familia Ormeño y a sus parientes, el pastor Guillermo Ormeño. Yo lo conocí en el taller a él. Él, en un momento en los años 90, sus papás estaban apoyando a un pastor, y viajan con este pastor al norte, y al cruzar una línea de tren el auto no parte, se traba, se baja el pastor y el tren pasa por el auto, y los 2 papás de Guillermo Ormeño fallecen ahí, y él queda con 2 hermanas y un hermano. Imagínense, este hermano mayor tiene que sacar adelante a su familia, una familia de la fe, creyentes en el Señor, que iban a la iglesia. ¿Cómo le explicaba, cómo sacaba adelante a esta familia sabiendo que ellos oraban para que Dios los cuidara, los guardara? Y en esta justicia de Dios que se ve como injusticia, sus padres fallecen de esa manera. Y él era un hombre que tocaba la guitarra, cantaba, muy alegre, muy alegre. Yo estuve en su mesa, en su casa, lo apoyamos algunas veces en algunas campañas que hicimos en Santiago. Él también nos apoyó en nuestra iglesia cuando le pedíamos ayuda. ¿Con quiénes? Con sus familiares, sus yernos, sus hermanos, todos tocaban instrumentos y él cantaba y predicaba la palabra en la calle. Y después sus hijos armaron una banda que se llama Banda Discípulos, que tocan una música ska, y todos alegres, todos muy hermosos. Pero ese domingo en la mañana estábamos orando también por él. Yo le pedí a la iglesia que oráramos porque también estaba con COVID-19, también estaba grave, como lo estaba nuestro tío José Muñoz. Pero él en esa mañana no lo logró, falleció. Era un pastor, pastoreaba a su familia, a sus nietos, a sus hijos. Y ahí quedó su viuda con sus 2 niñas y su niño, su joven niño ya está, es grande ya él. Y uno dice: Señor, en la justicia de Dios, parece que fuera la justicia de Dios, parece una injusticia, ¿verdad? Por eso, amados, nosotros tenemos que descansar en el Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Señor son para nuestro bien, para darnos paz y no para mal. Por eso todo lo que hemos leído, todo lo que vemos, amados, al final nuestra identidad, nuestro propósito comienza en Él y muere en Él. Comience para servir y honrar al Señor, que toda nuestra vida ese es nuestro único destino. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra identidad? Para cumplir con sus propósitos. Tengamos vida, estemos enfermos. Por eso tú que estás ahí en el hospital, tú que has perdido familiares, o los vas a perder en algún momento, quiera al Señor que no, créeme, que como hombre, qué doloroso es eso, qué terrible es. Pero igual aférrate al Señor en todo tiempo, en los tiempos buenos
como en los tiempos malos. ¿Por qué? Porque los pensamientos que el Señor tiene acerca de ti y de todos nosotros, su iglesia, sus escogidos, es para bien. Pero no solamente para un bien individual, sino para el bien de los propósitos que Él tiene para con toda la humanidad. No estamos aquí para quedarnos aquí, ninguno de nosotros. Estamos aquí para cumplir con los planes del Señor. Sean estos, parece injustos muchas veces, pero la justicia de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Así que Dios les bendiga. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar y después vamos a cantar al Señor. Querido Dios, Gracias, Señor. sabemos, Señor amado, que muchas veces, así como Israel estuvo en un cautiverio, nosotros estamos en un cautiverio. Y tenemos que alzar nuestros ojos hacia los montes de donde vendrá nuestro socorro. Y muchas veces nuestro socorro, Señor, y las respuestas no son las que esperamos. No son, Señor, porque lo que esperamos a veces no va alineado con tus propósitos, con tus planes. Y parece injusto, Señor. Pero una cosa sí sabemos, amado Dios, que tú puedes fortalecer nuestra fe en medio de las dificultades, Señor, como las vivió Abraham, Isaac, Jacob, José, Elías, Señor, Daniel, Dios mío, Esther, Job y cuántos personajes, Señor, que vivieron momentos horribles en sus vidas, que parecía el mundo en su contra, pero eran, Señor amado, un plan suyo, Dios de la vida. Cuántos injustos viven y cuántos justos mueren, Señor. Dios mío, y para nuestra vista esto es inexplicable. Pero Señor de la gloria, una cosa y queremos descansar y confiar, que tus pensamientos son para bien, pero para el bien de tus propósitos, Señor. Dios mío, bendice con tu paz cada una de las personas que me escuchan esta hora, Señor. Sea tu bendición y tu fortaleza en el nombre de Jesús, porque aunque estemos cautivos, así como Israel y como toda la obra, Señor, de tu pueblo escogido, ellos volvieron y fueron libres y volvieron a cantar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos al Señor. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver La cautividad, oh, amén. seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanzas. Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Oh, sí, Señor. Me gozaré, me gozaré, Jehová. Así es, Padre. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Señor, gracias te damos porque tú estás entregando libertad. Tu palabra nos liberta de todas nuestras cargas. Así es, Señor, en el nombre de Jesús, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, fortalece la fe de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, dale paz en medio de la tormenta, querido Dios, a cada familia, a cada padre, a cada hijo. Señor, eres tú nuestra provisión.
Gracias. Bendice la despensa, los trabajos, Amén, Señor. sí, Señor. Querido Dios, guarda la salud de cada uno de tus hijos. Así es, En el Rey. nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta pronto, que el Señor les bendiga. Amén.